primer examen y recordar que, aunque está basado en los apuntes del libro, en la información que viene en el libro, he resumido y recortado algunas cosas para trabajarlas en clase, por ejemplo, los cortes geológicos, y otras las hemos visto en el tema anterior, entonces no las he repetido, así que queda un vídeo más o menos asequible con la mitad del tema. Bien, los límites de placas. Sabemos que la corteza, la litosfera, está dividida en placas tectónicas. Esas placas tectónicas tienen contactos. Los contactos pueden ser de tres tipos. Cuando las placas se separan porque las corrientes convergentes del manto son divergentes, cada una va hacia un lado, tenemos los bordes divergentes. Cuando por ejemplo, la dorsal mesoatlántica, cuando una placa subduce sobre otra porque las corrientes de convección del manto se mueven en la misma dirección y sentido opuesto, pero hacia un punto en común, entonces tenemos los bordes convergentes o de subducción, como por ejemplo la placa de Nazca que subduce sobre la sudamericana, y por último los de cizalla, que no hay ni creación ni destrucción, y el ejemplo más típico lo tenemos aquí con la placa de Juan de Fuca y la parte de California y Oregón, donde se va concentrando la energía por este rozamiento de cizalla. Vamos a hacer un resumencillo de los tipos de contactos. Las tres preguntas que planteo son las tres preguntas básicas que tenemos que conocer. ¿Qué es un borde de placa? Pues la zona de contacto entre dos placas. ¿Qué ocurre en esas zonas? Que hay mucha actividad geológica. ¿Y por qué esa actividad? Por la energía que se deriva del movimiento de las placas. ¿Qué tipo de contactos de placa conocemos? El divergente. También se conoce como constructivo. ¿Por qué? Porque genera litosfera oceánica. La estructura geológica que se produce es la dorsal oceánica y un ejemplo es la dorsal mesoatlántica, aunque también tenemos dorsal en el Océano Índico o en el Pacífico. ¿Y procesos geológicos asociados? Pues hay pequeños terremotos. Acordaros que en las dorsales hay fallas transformantes que reflejan esa actividad sísmica. Intenso vulcanismo porque todo el rato están ascendiendo materiales del manto y además produce la expansión del fondo oceánico. Los bordes convergentes, por su parte, tenemos dos tipos. El destructivo, cuando la litosfera oceánica se destruye al subducir, al introducirse bajo otra corteza oceánica o una continental. En estas zonas podemos tener arcos-isla, como veíamos en el vídeo anterior, que se producen cuando una oceánica subduce sobre otra oceánica, o cordilleras pericontinentales, cuando lo que subduce es la corteza oceánica bajo una continental. Un ejemplo muy típico son los Andes, toda la costa del Pacífico de Sudamérica, esas cordilleras de gran altura, donde además se producen los terremotos más intensos del planeta, tienen una alta sismicidad, tienen unos grandes volcanes y además se forman cordilleras. Mientras que también es un borde convergente, pero se produce cuando chocan dos litosferas continentales, entonces hablamos de una convergencia de colisión. Esto da lugar a los orógenos de colisión, que son cordilleras que al final quedan introducidas dentro de continentes. Por ejemplo, los Pirineos, que se formaron cuando la placa ibérica colisionó con la placa euroasiática y formaron una cordillera que ahora mismo es la frontera entre España y Francia. En estas zonas que se produce cuando siguen activos, ¿vale? Porque los Pirineos ya están suturados, ya no hay actividad sísmica, pero en el Himalaya, por ejemplo, sí. Entonces allí hay sismicidad, se deforman las rocas debido a las presiones de las placas que están convergiendo y da lugar a grandes relieves. Y el tercer tipo de borde de placa, el de cizalla, como sabemos, ni crea ni destruye placas y que le llamamos borde pasivo o conservador. La estructura geológica básica es una falla transformante, como la falla de San Andrés en la costa de California, y su principal efecto geológico son grandes terremotos. Este cuadro de resumen nos ubica bastante bien. Vamos a ver en detalle un par de formaciones. Por un lado vamos a ver antes la formación de las islas volcánicas. Recordamos que la corteza oceánica es menos gruesa que la continental, entonces puntos calientes, penachos de material muy caliente que asciende directamente desde el manto, puede llegar a fracturar esta litosfera y ascender hasta la superficie y da lugar al vulcanismo, a la formación de volcanes. Este ejemplo es Hawái. Como veis, hay unas islas Midway que están muy erosionadas, se ven los restos de otras islas y aquí tenemos las más recientes. ¿Por qué? Porque se originan archipiélagos volcánicos al irse moviendo la placa sobre este punto caliente. El punto se mantiene estable, pero como sabemos que las placas se van moviendo, a lo largo de millones de años se van formando islas.
Cuando las islas se alejan de este punto caliente, se erosionan y llegan a desaparecer o a quedar convertidas en gullots, mientras que cuando están más cerca del punto caliente siguen creciendo. Ejemplos tenemos Hawái, las Azores o las Islas Galápagos. A esto se le puede llamar rosario de islas o archipiélagos de islas volcánicas y, como os decía, eso se forman por material creciente del manto, fractura la litosfera oceánica y va formando islas en función del movimiento de la placa. Vale, los bordes constructivos, las dorsales, ya las hemos visto, pero bueno, un repasillo. Recordad que son fracturas que duran miles de kilómetros, casi desde el círculo polar ártico al antártico tenemos la dorsal mesoatlántica, con una actividad volcánica continua y con sus fallas transformantes que también derivan de actividad sísmica. Las dorsales se forman por esfuerzos distensivos. Esta corriente convectiva tira hacia un lado, esta corriente convectiva tira hacia el lado contrario. Cuando dos fuerzas son en sentido contrario, distensan, ¿vale? Tiran cada una para un lado y eso produce la apertura de las dorsales. Como sabemos, al ascender material del manto se crea nueva corteza oceánica que está formada principalmente por basalto. Esta nueva corteza oceánica se debe a las corrientes de convección divergentes, ¿vale? Que arrastran a la corteza oceánica que está por encima de ellos y permite la apertura de una zona central por donde va a ascender el material del manto, va a ascender el magma y va a formar el basalto. Y luego la presión del magma eleva los bordes, hace que aquí se produzcan estas elevaciones relativas de los bordes de la dorsal y en el centro queda una zona profunda, hundida y fracturada que son los rift. Entonces el ascenso del magma produce tanto la fractura de los materiales como su ascenso, que tiene esta formita un poco elevada, y mantiene en la zona central un rift que es por donde asciende el material del manto. Otra formación que no hemos visto son los erógenos de colisión. Se producen cuando colisionan dos placas continentales y una cabalga sobre la otra. Esta es la que ha subducido y al subducir levanta, incita que ascienda sobre ella la otra placa. El movimiento convergente hay un momento en el que se detiene al no tener fuerza suficiente la energía de las corrientes de convección para seguir moviendo la litosfera continental con tanto grosor, ¿vale? Acordaros siempre que la litosfera continental es mucho más gruesa, más difícil de romper, más difícil de mover. Además, al haber colisionado, fijaros en el grosor que queda en esta parte de la corteza, ¿vale? Ha aumentado por la colisión el grosor de la litosfera continental. ¿Qué procesos tienen lugar? Pues por un lado, en la zona de sutura, ¿vale? Que es lo que se van a fusionar las dos cortezas continentales, se forman por un lado intrusiones plutónicas. ¿Por qué? Porque el material se ha fundido, ha formado magmas, pero este magma no es capaz de ascender por toda la litosfera continental y se enfría lentamente en el interior de la Tierra. Además se forma metamorfismo alrededor de estos plutones y también por las presiones de las cortezas en movimiento, y se forma el erógeno de colisión porque los materiales que antes eran sedimentos se elevan, se pliegan, se deforman y dan lugar a una cordillera montañosa. Esto estuvo en su momento bajo el mar y por eso, por ejemplo, en el Himalaya encontramos fósiles marinos en altas cumbres, porque materiales que antes estaban bajo el mar, por el proceso de la colisión de las litosferas continentales, ascienden a grandes alturas. Como aumenta la parte hundida de la litosfera continental, se produce un ascenso isostático. Acordaros la isostasia: cuanto más parte hay hundida, más parte tiene que haber elevada. Entonces, al aumentar el grosor hundido, se produce un ascenso para mantener el equilibrio isostático. Además, como hemos dicho, el rozamiento y la compresión, esta zona de aquí, da lugar a metamorfismo y magmatismo, a las que se fundan los materiales o se deformen. Y además hay grandes fracturas debidas a esta presión, ¿vale? Es una zona donde ha sido sometida a mucho esfuerzo, a mucha presión y produce un montón de eventos geológicos. Pasamos a la otra parte del vídeo. Vamos a hablar de las deformaciones de las rocas. Las rocas de la corteza terrestre soportan dos tipos de presiones. Por un lado, la litostática, estático de quieto, y litopiedras, es decir, la presión debida a todos los materiales que tienen sobre
sobre ellas. Y por otro lado tenemos las presiones dirigidas, que esas se deben a los movimientos de las placas. Esta presión provoca la deformación de las rocas. Las deformaciones pueden ser de tres tipos. Tenemos la deformación elástica, cuando acaba el esfuerzo, la presión, el material recupera su forma, muy típica de los muelles. La plástica, cuando la deformación permanece tras el esfuerzo, la plastilina, por ejemplo. Y la frágil, cuando el material, al someterlo a una presión, se fractura, el cristal. Hay materiales, los materiales de la corteza principal funcionan de las tres maneras. Son capaces de soportar de forma elástica una determinado esfuerzo. A partir de un punto ya no vuelven a la posición original, sino que tienen una deformación plástica, y si se sobrepasa ese esfuerzo se acaban rompiendo. Entonces las deformaciones dependen del tipo de roca, de la temperatura a la que están sometidas, de la presión litostática, presencia de fluidos y del tiempo que dura la presión. Si está más tiempo, será más fácil que sea plástica o llegue a romperse. Si está menos tiempo, se puede quedar en la parte elástica. ¿Vale? Estos 5 factores de los que depende la deformación de las rocas. Vamos a ver otra forma de explicarlo. Las deformaciones elásticas, como decíamos, son reversibles, es decir, vuelve la roca a su posición original después de pasar la presión, y un ejemplo sería el paso de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas deforman todas las rocas por las que van pasando, pero como es una deformación breve, no se queda en un efecto elástico, es decir, vuelven a su posición original. La deformación plástica ya es irreversible y las rocas se pliegan, y la deformación frágil también es irreversible porque las rocas se rompen, y bien cuando el esfuerzo es compresivo o distensivo, pero es mayor de lo que pueden soportar. O sea, puede ser que sea apretando en la misma posición o separando. El problema está en que sea superior a la capacidad de aguante de la roca. Vale, otra vez con la gráfica. Tenemos la parte elástica, como os decía, que está sometido a un esfuerzo poco tiempo o es un esfuerzo leve, y entonces la roca es capaz de volver a su posición original. La parte elástica, o sea, la parte plástica, cuando superamos el límite elástico y ya la roca no va a volver a su posición original, es una deformación permanente y da lugar a pliegues. Y por último tenemos, cuando nos hemos pasado de fuerza, tenemos el límite de rotura, que ya al demasiada presión la roca se fractura y no vuelve a su posición original. Estas deformaciones en la roca forman dos tipos de estructuras. Por un lado, las fracturas. Las fracturas pueden ser de dos tipos. Cuando no se mueven los bloques tenemos las diaclasas, y cuando los bloques se desplazan tenemos las fallas. ¿Vale? Las diaclasas son fracturas que se observan en las rocas en muchas ocasiones, incluso en las aceras o en las baldosas, pero no ha habido movimiento. Está roto, pero no se han desplazado los bloques uno respecto a otro. Mientras que en las fallas sí que se observa el movimiento de una placa, o sea, de un bloque respecto a otro. Mucho más interesante las fallas, las vemos en detalle. Vale, en las fallas tenemos que se ha producido una fractura, ¿vale? Y hay un movimiento de un bloque respecto a otro, o sea que es fractura y movimiento. ¿Qué elementos tenemos en una falla? Tenemos por un lado el plano de falla. El plano de falla es esta superficie sobre la cual se ha producido el movimiento, el desplazamiento de los bloques, ¿vale? Toda la superficie que representa el desplazamiento de un bloque respecto a otro. Luego tenemos los labios de falla, que tenemos dos formas de verlos. Podemos verlo según la elevación, el labio levantado y el labio hundido, o también según su posición respecto al plano de falla, que es el labio de muro, y ahora saldrá el labio de techo. ¿Vale? El labio de muro es el que está debajo del plano de falla, y el labio de techo el que está por encima del plano de falla. Importante esto del plano de falla, que está encima, que está abajo, para reconocer los tipos de falla. Y por último, el salto de falla es la medida en la que se ha producido el movimiento relativo de un labio sobre otro. Es decir, cuánto se ha levantado el labio levantado o cuánto se ha hundido el labio hundido. ¿Vale? Que es una superficie, forma parte normalmente del plano de falla, pero es la superficie que se ve que ha quedado expuesta debido a este movimiento. Lo que os decía, el labio de techo. El labio de techo es el que está por encima del plano de falla, y el labio de muro es el que está por debajo del plano de falla. Plano de falla siempre con una pequeña inclinación. Tipos de fallas. Los tipos de fallas pueden ser normal, cuando el buzamiento, es decir, la inclinación del plano de falla es hacia el labio hundido.
y se producen por esfuerzos distensivos. Por otro lado, tenemos las fallas inversas, en las que el plano de falla buza, o sea, la inclinación está hacia el labio levantado y se origina por esfuerzos de compresión. La mejor forma de distinguirlas es irnos a un mismo punto, ¿vale? Nos fijamos, por ejemplo, donde están las flechas y el plano de falla. Tenemos el plano de falla, este de aquí será el labio de muro, el labio que está por debajo del plano de falla, y este es el labio que está por encima del plano de falla. Si lo que está por debajo del plano de falla es más moderno que lo que está por encima del plano de falla, es decir, si comparáis, lo marroncito es más moderno, está por encima de lo naranja. Entonces, esta es una falla inversa, porque va al revés. Normalmente lo más antiguo va debajo, pero en una falla inversa, por la elevación del labio elevado, queda lo que es más antiguo por encima del plano de falla. Eso va contra las normas de la geología, por eso le llamamos falla inversa. En una falla directa nos fijamos también donde las flechas, tenemos el plano de falla, este es el labio de muro, el labio que está por debajo del plano de falla, aunque sea el elevado, está por debajo del ángulo, y este es el labio de techo, el que está por encima del plano de falla. Si nos fijamos en este caso, lo marrón está por encima de lo naranja, es decir, lo más moderno está por encima de lo más antiguo, que es lo normal. De ahí viene el nombre de falla normal. Lo veremos en clase, que esto siempre se hace un poco bola, pero es muy sencillito. Las fallas inversas se deben a esfuerzos de compresión y por otro lado tenemos las fallas de desgarre, en la que no hay labio hundido ni labio levantado, sino que se produce un movimiento de cizalla. ¿Vale? Parecido a una falla transformante. ¿Qué pasa? Cuando se juntan varias fallas normales y nos dan lugar a lo que se conocen como los sistemas de fallas. En ellos se reconoce un labio levantado, el horst, y un labio hundido, que es el graben. Esto podría ser la sierra de Gredos. La sierra de Gredos tiene dos horsts, Gredos que va desde el suroeste de la Comunidad de Madrid a Ávila y Cáceres. Tiene esta forma clarísima, que está el Valle del Tietar, y tenemos una zona levantada, dos zonas levantadas, dos horsts, y en medio un valle fluvial, que el río no es que haya hecho el valle, sino que ha aprovechado la zona más hundida para circular por ahí. Entonces, horst, bloques levantados, y graben, bloques hundidos. Vale, los pliegues. ¿Los pliegues qué son? Son flexiones, son deformaciones que aparecen en la roca por un esfuerzo plástico. Y se deben siempre a esfuerzos compresivos. Hemos visto que las fallas pueden ser por esfuerzos compresivos, distensivos o de cizalla. En un pliegue no hay duda. Un pliegue siempre se debe a un esfuerzo compresivo. Tenemos varios elementos. El plano axial es lo que divide el pliegue en dos mitades. Los flancos son cada uno de los lados del plano axial. La charnela es la zona de máxima curvatura, esta parte de aquí arriba. Y el núcleo es la parte más interna del pliegue. Cuatro partes entonces en los planos de falla, o sea, en los pliegues, perdonad, el plano axial, que divide el pliegue en dos partes lo más simétricas posibles, los flancos, que son los laterales, las charnelas, que son, digamos, las cumbres, las zonas de mayor pendiente, y el núcleo, que es la parte interna. Y tenemos la cresta, que es la zona más alta. Vale, la clasificación igual, he recortado algunas de las del libro que no son fáciles de distinguir. Esto sí que es fundamental, un sinclinar y un anticlinar. En el sinclinal, los materiales más modernos están en el núcleo y tiene forma de cuenco, cóncavo, mientras que el anticlinal, los materiales del núcleo son los más antiguos y tiene forma convexa. ¿Vale? Anticlinal, cóncavo, materiales antiguos en el núcleo, materiales modernos, perdonad, sinclinal, forma de cuenco, materiales modernos en el núcleo, sinclinal, forma de convexa y materiales antiguos en el núcleo. Y luego, según la posición del plano axial, recto, dos partes iguales, inclinado, pues que no es de 90 grados, sino un poco inclinado, y tumbado si está cerca de los 180. En el libro incluye una más, pero es muy difícil. Entre inclinado y tumbado, poner una categoría en medio no le veo sentido. Y luego, por su simetría, si es simétrico, es decir, el plano axial divide en dos partes iguales, o asimétrico. El plano axial lo intenta, pero no es capaz de dividir en dos partes iguales. Esta parte es más pequeña que esta parte en el pliegue. ¿Vale? Tres tipos de clasificación según la curvatura
sinclinal-anticlinal, según la posición del plano axial y según la simetría. Vale, y nos queda una última estructura que son los mantos de corrimiento. Los mantos de corrimiento se producen principalmente en fenómenos de colisión. ¿Por qué? Porque es una falla donde el labio levantado, además de levantarse, se desplaza mucha distancia por la importancia o por la potencia de los esfuerzos compresivos. Es decir, se ha levantado el material, se ha plegado y además, digamos que corrimiento es porque se ha corrido, se ha movido. Es como cuando pones tipes y pasas el dedo y se mueve el tipes. Pues algo parecido. Debido a la gran fuerza que han sufrido los materiales, se pliega, se falla de forma inversa y además se desplaza el labio alóctono, el labio levantado, se desplaza e invade la parte del labio hundido. Lo que os decía es típico de los erogenos de colisión, pues la Sierra de Guara, por ejemplo, en los Prepirineos, o parte del altiplano del Nepal en Himalaya, se han formado así. Pues como siempre trabajaremos los contenidos en clase. Un saludo.